El teléfono celular sonó en el momento más inoportuno. Mientras estudiaba el proyecto en el que estaba trabajando, lo saqué de mi bolsillo y no reconocí el número. Temiendo que pronto me someterían a una llamada de telemercadeo, contesté la llamada. Fue mucho peor. ¿Puedo hablar con Mark Mayón?, inquirió la voz oficiosa. Aseguré a la persona que estaba hablando con Mark Mayón. Por favor, espere a la señorita Peterson, ordenó la voz. En lugar de eso, terminé la llamada. Como sospechaba, en menos de un minuto recibí otra llamada. Señor Mayón, lamento que nos hayamos desconectado. Por favor, espere a la señorita Peterson. Nuevamente, terminé la llamada. Una vez más, el teléfono empezó a sonar, y una vez más contesté. Un tono exasperado vino de mi llamante desconocido. Ella comenzó a explicar cómo se suponía que funcionaría este escenario. La interrumpí a mitad de la oración. Por favor, informe a la señorita Peterson que no tengo ninguna inclinación de hablar con ella hoy ni ningún otro día. Nuevamente colgué y traté de concentrarme en mi trabajo. Dentro de 5 minutos, el teléfono volvió a sonar. Estudié el número y lo reconocí de las 2 llamadas anteriores. Decidí dejar que fuera al buzón de voz. Pronto apareció el icono de que tenía un mensaje. No sentí ninguna necesidad de averiguar cuál era el mensaje. Para entonces, ya había decidido mi curso de acción con respecto a mi tarea y comencé a colocar los elementos en su lugar. El teléfono interrumpió nuevamente la tranquilidad y opté por apagarlo. Una de las primeras lecciones que aprendí sobre herramientas eléctricas fue concentrarme en lo que estaba haciendo. No solo ayudaba a mantener la seguridad, sino que también permitía que el tiempo pasara rápidamente. Ahora me concentré en colocar las tablas de pino de 2x4 por 10 pies en un patrón vertical paralelo con intervalos de 16 pulgadas entre los montantes. Luego vinieron las de 2x4 por 10 en horizontal, una en la parte superior y las otras 2 en la parte inferior. Usando mi cinta métrica, determiné que estaba cuadrado y fui a cada montante, clavando clavos con el martillo eléctrico, asegurando los montantes en el marco. Me detuve para examinar mi trabajo y decidí que era aceptable. Levanté el marco en posición vertical y lo apoyé contra la pared sin terminar del sótano. Apoyado contra el marco, rápidamente encontré uno de los agujeros preperforados que había hecho en la tabla inferior horizontal y agarré el segundo martillo neumático, clavando los largos clavos de concreto a lo largo del fondo. Una rápida mirada con mi nivel me mostró que estaba bien y luego volví al primer martillo neumático y rápidamente aseguré la parte superior. Otro chequeo para asegurarme de que se había mantenido cuadrado y me aparté para observar el resultado. Por sí solo, no parecía mucho en el vacío yermo del sótano. Pero había hecho el marco y lo había levantado en 15 minutos. Así que con 4 marcos por hora, debería poder completar todo el enmarcado esta noche y estar un paso más cerca de la finalización. Me alegré de que los proyectos anteriores de colocar las líneas de conducto y el cableado eléctrico y las tuberías del HVAC hubieran salido bien. Gracias a Dios que la fontanería ya estaba instalada, así que ese era un dolor de cabeza del que no tendría que preocuparme. Así que esta noche terminaría el enmarcado, el sábado colocaría el aislamiento y el revestimiento, y el domingo colocaría las baldosas de parquet de madera. Eso ciertamente justificaría mi recompensa de fin de semana con un six-pack de cerveza enfriándose en mi nevera de hielo. Difícil de creer que en unas pocas semanas podría tachar todo el proyecto del sótano. Difícil de creer que ahora limitaba mi consumo de alcohol a un solo six-pack de cerveza por fin de semana. 2 cervezas al día después de completar todas las tareas diarias. No había pasado tanto tiempo desde que un six-pack servía como preludio para una juerga seria. Gracias a la señorita Peterson. Señorita Denise Peterson. Señorita Denise, haciendo el amor, ex esposa Peterson. Sacudí la cabeza ante la animosidad que sentía por Denise ahora. ¿Cómo podía una mujer por la que estaba tan totalmente comprometido en el amor resultar ser una bruja? Me obligué a volver a concentrarme en mi enmarcado.
Cuanto más trabajaba, menos tiempo tendría para pensar, más rápido pasaría. Así que podía saltar a la ducha y luego tomar las 2 cervezas largas, y luego a la cama. Y si tenía suerte, no habría sueños. Esa era la clave de mi existencia en estos días. Encontrar una forma de mantenerme ocupado. De esa manera no habría tiempo para el dolor. Era una forma de vivir, pero mejor que morir cada día, pensé. Con ese último pensamiento final, comencé a preparar las tablas para el segundo marco. Y el tercero y el cuarto y así sucesivamente. Subí las escaleras tambaleándome por mis libaciones y por una ducha antes de acostarme. Cuando desperté, recordé encender mi teléfono celular de nuevo. 20 llamadas malditas y mensajes de voz, todos del mismo origen que ayer. Ignoré todas las llamadas sin molestarme en escuchar las demandas que la secretaria de Denise pensara que eran necesarias. Mientras me vestía, me alegré de que no me molestarían durante el fin de semana. Encendí mi computadora y revisé algunas situaciones empresariales urgentes. Envié varios correos electrónicos sobre cómo manejar las situaciones y bajé al sótano. Un rápido viaje a la cocina me proporcionó un tazón de Wheaties y devoré mi desayuno de campeones. Con un suspiro, volví al sótano y me puse mi mascarilla para comenzar a instalar los rollos de aislamiento en los marcos. Tenía una radio portátil sintonizada en una estación de rock clásico, así que pasé las horas intercalando las canciones con el ruido de mis trabajos y el ocasional exabrupto. Para la tarde, había completado la instalación y subía a arreglar un sándwich. Mientras comía el sándwich de pavo, miraba hacia afuera el día de noviembre lluvioso y sombrío. Me recordaba a otro día de noviembre lluvioso del año pasado. Recordé cómo me quedé empapado afuera de la casa de mis suegros después de aterrizar en Chicago la mañana de Acción de Gracias. Esta sería una visita sorpresa, ya que ciertamente no recibí una invitación para asistir ni de mi esposa ni de mis hijos ni de mis suegros. Cuando la puerta se abrió, vi la mirada sorprendida en el rostro de mi cuñado. Antes de que pudiera inventar alguna excusa, logré pasar junto a él hacia el bullicio feliz en la casa. Mi aparición trajo un silencio instantáneo a la alegre ocasión. Mi hijo de 14 años, Brian, miraba hacia el suelo. Susan, mi hija de 17 años, se disculpó apresuradamente y se alejó de la habitación. Mi esposa, Denise, se desentendió del regazo del desconocido que la estaba abrazando tan familiarmente. Incluso en su vergüenza, buscó mitigar el daño presentándome a Paul Starling. El desconocido se levantó de la silla y me tendió la mano para que la estrechara. Simplemente me quedé allí parado y lo miré hasta que finalmente bajó la mano. Mientras tanto, mi querida suegra se apresuró a entrar en la habitación para asegurarse de que no sucediera nada dramático. Pensé que al menos estaba mojando su alfombra mientras las gotas de lluvia seguían goteando de mi gabardina. Porque Mark, no te esperábamos. Cuando llegaste, escuché a la bruja decir. La ignoré mientras intentaba ver el rostro de mi esposa, pero aparentemente encontró algo muy interesante en la pared de su madre y no se volteó para mirarme. Volví a la puerta principal, salí afuera, saqué mi celular y llamé al servicio de taxi. Con suerte, podría alcanzar al taxi que me había dejado antes de que se alejara demasiado. Nadie de la casa salió a persuadirme para que me quedara. Suspiré mientras el doloroso recuerdo llegaba a su fin. Volví al sótano para comenzar a instalar las láminas de revestimiento. El trabajo avanzó rápidamente ya que las láminas, aunque voluminosas, cubrían una gran área mientras usaba los clavos de revestimiento para fijarlas en los montantes con mi martillo de garra. Tuve suerte de que el revestimiento con recortes para los enchufes de pared eléctricos y las rejillas de calefacción y aire acondicionado encajara perfectamente. Ahora podía usar la unidad de calefacción, pero descubrí que rápidamente me hacía sudar, así que no había mucha necesidad de calor. Me complació haber planeado con tanto cuidado, ya que solo me quedaban algunas tablas y un par de láminas de revestimiento de repuesto. Las llevé al garaje y las guardé hasta que tuviera la oportunidad de llevarlas al taller. Instalé los enchufes eléctricos y completé la secuencia de cableado para cada uno. Como usé la codificación de colores tradicional,
No había forma de confundir un cable de tierra con un cable de corriente. Luego, al conectar el sistema a un interruptor en la caja de interruptores, determiné que tenía energía en cada nuevo enchufe y una circulación adecuada para el sistema de calefacción y aire acondicionado. En el gran esquema de las cosas, no era tan importante, pero me dediqué a colocar las cubiertas de los enchufes y las cubiertas de los conductos. Luego barrí el piso varias veces con la aspiradora de taller para prepararlo para el adhesivo que aplicaría por la mañana. Pero ahora tenía una ducha que me llamaba. El agua alivió los músculos adoloridos y disfruté del agua vaporosa. Qué contraste con el frío helador que sentí al regresar al aeropuerto de O'Hare el pasado Día de Acción de Gracias. Estaba entumecido física y mentalmente mientras negociaba un boleto de regreso a casa. Sabía que mi matrimonio estaba acabado. Simplemente no sabía cuándo sería el funeral. Me sequé y decidí irme a la cama. Mañana sería otro día largo y, con suerte, gratificante. Casi de inmediato me quedé dormido. El domingo por la mañana desperté al sonido de una tormenta eléctrica afuera. Me puse mis levis, botas de trabajo y camiseta y bajé las escaleras. Solo esperaba no perder energía durante el día. Puse la radio en una estación deportiva para poder escuchar el juego. Comencé a aplicar generosamente el adhesivo al piso del sótano y lo alicé uniformemente en toda la superficie. Había considerado hacer un suelo de parquet de roble personalizado para el sótano, pero decidí que no sería rentable. Así que tenía cajas de baldosas de parquet prefabricadas esperando junto a las escaleras. Esperé a que el adhesivo se fijara durante su tiempo óptimo antes de comenzar a colocar las baldosas. Subí las escaleras mentalmente tomando notas sobre cómo proceder para el próximo gran proyecto, lijar los pisos, teñirlos y barnizarlos de la manera más expedita. Hice una lista de las herramientas que necesitaría, una lijadora de suelos y una pulidora de suelos eran las dos más importantes. Las otras herramientas, pequeñas lijadoras, palancas, martillos, cepillos, rodillos, ya las tenía en el taller. Tendría que tener mucho cuidado de no agrietar ni romper los zócalos antiguos ni los moldes. También tendría que catalogar cada pieza individualmente para poder ajustarla a la habitación a la que pertenecía. Fui a la cocina y preparé una jarra de café. Miré alrededor de la cocina mejorada que había terminado hace un mes. La luz fluorescente brillante iluminaba toda el área de la cocina. Los nuevos electrodomésticos de última generación brillaban. Me senté en el rincón del desayuno junto a la nueva isla de preparación de alimentos que había construido. Los azulejos de esmalte de Nuevo México añadieron un ambiente colorido a la isla. Todo lo que tenía que hacer era derribar una pared no portante en una habitación que antes era un pequeño comedor de servidumbre para ampliar enormemente toda la cocina. Incluso al expandir los estantes y la despensa, la habitación seguía siendo demasiado grande. Finalmente, instalé un horno de pizza de ladrillo que completó el toque final a la cocina. La idea de la pizza me hizo recordar cómo conocí a Denise y me sumergí en el pasado. Fue en un encuentro para alumnos de primer año en una pizzería local de mi universidad. Realmente no quería ir, pero mi compañero de habitación insistió. Permanecí allí tomando mi cerveza ilegal cuando vi a una alta morena cerca. Tenía un aspecto atlético, piernas largas y musculosas y un cuerpo increíble, y estaba siendo acosada por un borracho idiota. No pude escuchar lo que dijo, pero lo que fuera, le valió una bofetada en la cara. Antes de que pudiera reaccionar, intervine y me puse entre ellos para evitar que la agrediera. Eso no detuvo su ira mientras intentaba llegar a ella. Logré mantenerme entre ellos mientras él me empujaba en todas las direcciones que se le ocurrían. Finalmente, aparecieron los porteros y sacaron al chico. Me di la vuelta y me encontré con los ojos verdes más encantadores que jamás haya visto. Ella se presentó como Denise y le dije que yo era Mark. Nos sentamos y hablamos por un rato, luego ella se excusó y pensé que nunca más la volvería a ver. Un mes después estaba caminando por el campus y escuché a alguien gritándome. Esta chica loca vestida con un atuendo raído con letras griegas bordadas en el delantal, corrió hacia mí. Hola,
¿Tienes una cosa? La expresión atónita en mi rostro la llevó a explicar que estaba haciendo un juramento para una hermandad y necesitaba conseguir algo de un estudiante en el campus para completar su última tarea antes de ser aceptada. Solo pude asentir y sonrojarme mientras abría mi billetera y le entregaba el condón que había guardado desde 9º grado. Ella gritó de alegría, lo agarró y corrió hacia su casa de hermandad. Solo miré mientras ese cuerpo encantador desaparecía de mi vista. Otro mes pasó y el campus estaba preparado para el evento de bienvenida. Estaba caminando de regreso a mi dormitorio cuando esta persona comenzó a caminar a mi lado. Miré y traté de reconocer de dónde conocía a esta chica antes. Hola, ¿estás listo para rescatarme? Por tercera vez respondí, perdón, ¿qué? Ella se detuvo y eso me obligó a detenerme y repitió, ¿estás listo para rescatarme? Por tercera vez me salvaste en la pizzería y cuando necesitaba jurar en mi hermandad. Ahora necesito que me salves de nuevo. Confundido, pregunté, ¿cómo se supone que debo salvarte? Ella explicó, se supone que debo ir al evento de bienvenida con un chico de nuestra fraternidad hermana. Pero el chico es un verdadero idiota. La única forma en que puedo librarme de ir es teniendo una cita con alguien más. Dije sarcásticamente, bueno, eso ayuda mucho a mi ego. ¿Cómo podría rechazar una oferta tan generosa? No creo que se diera cuenta de que la estaba tomando el pelo. Me dijo en qué casa de hermandad vivía y a qué hora debía estar allí. Me fui preguntándome qué acababa de pasar. Volví a mi habitación y le conté a mi compañero de habitación lo sucedido. Él me instó a ir a la cita, ya que de lo contrario solo pasaría la noche como cualquier otro sábado estudiando. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un condón y me dijo que quizás tuviera suerte. De hecho, no tuve suerte. Pasé toda la cita conociendo a Denise mientras ambos ignorábamos a nuestro inepto equipo de fútbol y conversábamos durante todo el partido. Después de salir del estadio, decidimos ir a su pequeña cafetería para seguir conversando. Estábamos tan animados que antes de que nos diéramos cuenta, estaban cerrando el lugar. Caminamos de regreso a su casa y me detuve tratando de decidir si intentar darle un beso. Denise decidió por mí al despedirse y caminar sin siquiera un beso en la mejilla. Lo tomé como si realmente no hubiera cumplido y regresé a mi habitación. Cuando entré, mi compañero de cuarto se había ido. Me había acostumbrado a no esperar que volviera antes del domingo por la noche. Me tumbé en mi cama y me quedé dormido pensando en esos ojos verdes. Todo el próximo mes intenté llamar a Denise solo para que me dijeran que no estaba disponible. Me enteré de que había empezado a salir con otro chico. Me entristeció haber perdido incluso antes de tener la oportunidad de participar. Un trueno me sacudió de mi ensueño con Denise y volví al sótano a colocar las baldosas y el ensamblaje de lengüeta y ranura en los lados de las baldosas. Solo presté atención a medias al juego y solo paré para ir a buscar una nueva caja de baldosas cuando llegué al final del suelo. Me puse de pie y miré el suelo, contento con cómo complementaban el revestimiento. Sin querer detenerme, clavé los zócalos y, ¡voila!, estaba terminado. Ahora solo tenía que instalar la iluminación de riel y la moldura de la corona, y estaría hecho, excepto por decorar el sótano. Pero eso sería para otro día. Hoy celebraría. La semana laboral comenzaría por la mañana y podría concentrarme únicamente en ganar dinero durante esas horas. Quizás por las tardes completaría algunos trabajitos alrededor de la casa que no valían la pena desperdiciar un fin de semana. Luego, el viernes el ciclo se repetiría mientras seguía ocupado trabajando en la casa. Ese viernes fui a Home Depot y recogí la lijadora de suelos alquilada y el pulidor en mi camioneta de trabajo. También compré suficientes almohadillas de papel de lija gruesas, medianas y finas para completar ambos suelos de mi casa. A lo largo de la semana, pasé las tardes levantando cuidadosamente las molduras y los zócalos en todas las habitaciones. Catalogué cada pieza y ya los había lijado. Lo único que tendría que hacer sería lijar las áreas con la lijadora. Como los zócalos y molduras ocultarían el área cerca de las paredes, no tendría que lijar justo hasta las paredes.
mi teléfono sonó y vi otra llamada del oficial de Denise. Esporádicamente durante la semana pasada, había recibido llamadas de ella, tantas que finalmente puse el número en marcación rápida para poder reconocerlo instantáneamente. Eso me hizo recordar una llamada de un viernes hace mucho tiempo. Estaba estudiando cuando sonó el teléfono del dormitorio. Pensé que era para mi compañero de cuarto ya que era el único que recibía llamadas, pero él ya se había ido, así que contesté y estaba listo para tomar un mensaje para él. ¿Dónde estás? La voz me gritó. Sorprendido, dije, ¿quién es? ¿Qué quieres decir con quién soy? Soy Denise. ¿Y dónde estás tú? Molesto, dije, bueno, tú me llamaste. ¿Dónde crees que estoy? Mira, ven aquí pronto. Estuve debatiendo si ir o no, pero la tentación de verla fue demasiado persuasiva, así que terminé en su casa de la hermandad. Di mi nombre y esperé. Pronto vi a Denise en el pasillo, aparentemente discutiendo con algún chico. La conversación fue bastante animada mientras me señalaba, lo que le ganó una mirada de desprecio del chico. Ella salió corriendo y dijo, tenemos que irnos, y empezó a llevarme lejos. Después de una distancia, me detuve y dije, ¿puedes decirme de qué se trata esto? Me miró enojada y dijo, ese cretino de la fraternidad me estaba molestando otra vez. ¿Y cómo es eso culpa mía?, pregunté. Necesitaba ayuda. Gritó. ¿Por qué no llamaste a tu novio? Me di la vuelta y me fui. Terminé de nuevo en la cafetería donde habíamos ido en nuestra cita de regreso al hogar. Ella entró y se sentó a mi lado. Empezó a hablar y antes de darme cuenta, ya no estaba enojado. Luego me dijo que quería verme, pero con una pequeña condición. Mira, me atraes, pero no estoy lista para estar atada a un solo chico. Así que quiero salir contigo y con otros. Y si esto está destinado a ser, ambos lo sabremos. ¿Puedes manejar eso? No estaba muy emocionado con la idea de compartirla con nadie más. Entonces se inclinó y me besó y supe que estaba perdido. Incluso entonces. Algunos fines de semana tuve la suerte de tener una cita con ella y otros fines de semana languidecía en mi habitación, torturándome con los pensamientos de ella con alguien más. Después de 4 meses, finalmente hice el amor con ella en su coche y estaba aún más prendado. Por mucho que intentara convencerla, ella seguía negándose a dejar de salir con otros. Esa montaña rusa complicada continuó durante los siguientes 2 años hasta que un día ella se me acercó. Estoy embarazada. La tierra se detuvo. Siguió mirándome y dijo que era mío. Y supe lo que esperaba que hiciera. Mentalmente, estaba gritando por dentro. Tenía 1 año más para obtener mi licenciatura en negocios. Luego iría a obtener mi MBA y a cobrar un gran salario. Luego estaría en posición de proponerle matrimonio a Denise. Eso era demasiado pronto. El plan de Denise era obtener su licenciatura en historia y postularse para la escuela de leyes. Eso significaba 3 años más para ella también. Ahora, de repente, los planes tendrían que cambiar. Empezamos a hablar y llegamos a una solución. Tendríamos una boda tranquila. Yo saldría a trabajar y la apoyaría durante la escuela de leyes. Cuando consiguiera un trabajo, ella me apoyaría mientras obtenía mi MBA. Luego viviríamos felices para siempre. Eso fue cuando las cosas se pusieron feas. Conocí a su madre, también conocida como la malvada bruja del norte. Me gritó por arruinar la vida de su hija desde el primer día y nunca dejó de molestarme. Desde entonces, mi abuela, que me había criado, también tenía reservas sobre el matrimonio, pero se limitaba a insistir en que su casa, que eventualmente heredaría, estuviera protegida por un acuerdo prenupcial. Denise estaba furiosa por eso, pero mi abuela insistió y finalmente aceptó. Tuvimos nuestra boda tranquila y comenzamos a vivir juntos. Ese último año en la escuela fue difícil, con el embarazo de Denise y yo tratando de mantenernos con cualquier cantidad de trabajos temporales que surgían.
Corté céspedes, hice pequeñas reparaciones en el hogar, trabajé como contratista. Nada era demasiado bajo siempre y cuando trajera dinero a la mesa. De alguna manera lo superamos ambos graduándonos. Denise dio a luz a nuestra hija Susan, y Denise fue aceptada en la escuela de leyes. La madre de Denise inundó su casa con fotos de graduación y fotos del bebé. Yo no estaba incluido en ninguna de ellas. Había conseguido una pasantía en una correduría de bolsa, lo que significaba que básicamente hacía todos los trabajos que ninguno de los corredores quería hacer. Pero perseveré, desde hacer llamadas en frío hasta ir a buscar almuerzos. Con perseverancia, obtuve mi licencia de corredor y comencé a comerciar acciones bajo la supervisión de un corredor senior. A medida que crecía mi experiencia, también lo hacía mi salario. Comencé a notar. A pesar de cada promoción, aún no podíamos ahorrar dinero ya que Denise encontraba nuevas oportunidades para gastar cada centavo que conseguía. Luego llegó su tercer año en la escuela de leyes y anunció que estaba embarazada nuevamente. 8 meses después, nació nuestro hijo Brian. Ahora era responsable de cuidar a un recién nacido, a un niño de 3 años y a una esposa, centrándome en los exámenes finales de la escuela de leyes y luego en tomar el examen de abogacía. Hubo innumerables veces que contuve mi temperamento mientras Denise o su madre se quejaban de algo. Aún así, sabía lo importante que era para Denise realizar su sueño, así que lo aguanté y seguí tratando de ser su apoyo mientras pasaba tiempo con su grupo de estudio. Un par de veces me uní brevemente a ellos cuando iban a relajarse a algún bar. Me iba temprano para poder cuidar a los bebés y permitirle a Denise un tiempo para ella. Mis objetivos no coincidían con la aprobación de algunos de los compañeros de estudio masculinos impulsados por la testosterona, ya que se burlaban de mi frente a Denise. Estaba listo para golpearlos con todas mis fuerzas, pero sabía que eso afectaría negativamente a Denise. Así que tragué mi orgullo y fingí que no escuchaba o no me daba cuenta de que era el blanco de sus bromas. Finalmente llegó el día en que los exámenes finales terminaron y mi Denise terminó siendo la tercera de su clase. Sentí orgullo mientras ella cruzaba el escenario en la graduación mientras yo sostenía a nuestros hijos. Ella irradiaba mientras me presentaba a innumerables compañeros de clase y luego me dejaba para asistir a una fiesta de graduación. No regresó a casa hasta las 10 de la mañana siguiente, explicando que se había quedado en casa de una amiga. Después de exagerar, discutimos que debería haberme llamado para que la recogiera. Eso llevó a muchos gritos, lo que a su vez hizo llorar a nuestros hijos, lo que significó que pasé las siguientes horas tranquilizando a nuestros hijos. Luego decidí dejarlo pasar ya que el daño ya estaba hecho. ¿Y por qué molestar a los niños de nuevo si pensé que la escuela de leyes era intensa, estudiar para el examen de abogacía era pura, desenfrenada? Denise y sus compañeros de estudio comían, vivían, respiraban la ley 24/7 durante 4 meses, preparándose para la prueba de 3 días nuevamente. Hice lo que pude para apoyarla. Desde masajes de pies hasta ir a comprar helado a medianoche, Denise pasó con éxito, ya que obtuvo la mejor calificación en el examen de abogacía. Denise no tuvo problemas para conseguir un trabajo corporativo bien remunerado en Dallas, así que nos mudamos y pensé que comenzaría mi MBA en SMU. Rápidamente me informaron que tendría que posponer esa idea. Denise argumentó que necesitábamos comenzar con la mayor cantidad de dinero posible mientras ella trabajaba para convertirse en socia de su firma. Dijo que si podía esperar hasta entonces, me apoyaría para obtener mi MBA. Me convenció de que era necesario tener una familia de 2 ingresos para poder empezar a ahorrar. Así que encontré una firma de corretaje en Dallas y comencé a trabajar para ellos. Pronto descubrí que Denise suscribía a la filosofía de Joseph Stalin de que lo que era suyo era suyo. Lo que era mío era negociable. Yo era responsable de pagar el alquiler, nuestros autos, el presupuesto del hogar, nuestros préstamos estudiantiles y cualquier otro gasto bajo el sol. Denise era responsable de Denise, y cada intento que hice por contabilizar su salario resultó en un ataque de rabia por parte de ella. Nunca supe a dónde iba su salario. Pasamos una década en Dallas antes de que la sede corporativa trasladara a Denise a Atlanta.
Le sugerí a Denise que arregláramos la casa de mi abuela que heredé después de su muerte. Denise rechazó esa idea, diciendo que la casa en ruinas parecía la mansión de la familia Adams. Le expliqué que la mansión victoriana podía arreglarse fácilmente según sus deseos con la cantidad que quería gastar. Creo que mucho de eso fue. Aún así, se sintió insultada por la demanda de prenupcial de mi abuela. En lugar de eso, Denise encontró una casa con un precio alto y una asociación de propietarios represiva. Le rogué que reconsiderara, pero ya tenía su decisión tomada. Así que, en contra de mi deseo, me vi firmando papeles para comprar una casa que no me gustaba en un vecindario que no me gustaba, pagando las cuotas requeridas a un club campestre que no me gustaba. Una vez más, cambié de trabajo en una firma de corretaje donde era el último en la jerarquía. Seguí luchando, apenas podía cubrir nuestros gastos mes a mes. La fricción estaba causando estrés en nuestro matrimonio, ya que ella empezó a menospreciarme frente a los niños. La gota que colmó el vaso fue cuando la casa comenzó a deteriorarse y la asociación de propietarios insistía en que hiciera reparaciones costosas que no podía cubrir. Temía acudir a Denise, pero estaba al límite. Mi última evaluación laboral indicaba que había alcanzado mi límite de capacidad de ingresos. En otras palabras, estaba estancado en mi trabajo sin esperanza de avance. Me senté con Denise e intenté una vez más explicar nuestra situación precaria. Le mostré mi copia de la evaluación laboral, aunque me avergonzaba. Ella me miró con desdén, declarando que su madre siempre había tenido razón sobre mí. Me sentí derrotado mientras ella se levantaba y se iba. Al día siguiente me dijo que tenía una solución. Su empresa necesitaba a alguien en su oficina de Chicago para dirigirla hasta nuevo aviso. El rumor era que quien recibiera la asignación sería el favorito para ser el próximo socio de la firma de abogados. Ella y los niños se quedarían con su madre mientras yo me quedaba aquí para arreglar el desastre que había hecho. Incluso yo podría hacer algo bien si tuviera un comienzo. Me contuve para no desahogarme con ella. Me entristeció ver que los niños no estaban demasiado afectados por la idea de estar separados de mí. Mayormente parecían emocionados por la idea de mudarse a Chicago y ser mimados por su abuela. Para mí, la despedida en el aeropuerto rompió mi corazón, pero los tres estaban ansiosos por irse. Volví a casa y lloré. Al día siguiente hice una cita con la junta de la asociación de propietarios para discutir mi plan de reparar la casa según sus estándares. Rechazaron mi plan de inmediato y establecieron una serie de términos draconianos a los que tendría que cumplir. Tendría que sacrificarme para que todo funcionara. Aunque tuve un alivio temporal al no tener a mi familia cerca, aún apenas podía mantenerme a flote financieramente. Comencé con los trabajos simples que no requerían mucho conocimiento o habilidades y los completé primero. Luego comenzaría con los trabajos más complejos, al parecer. Por cada trabajo que completaba, surgían dos nuevos y comencé a despreciar el pozo sin fondo en el que vivía. Solo ocasionalmente podía hablar por teléfono con mi familia y cuando lo hacía, cortaban la llamada lo más rápido posible. Comencé a beber mucho. Eso no era bien visto en mi oficina, pero para ese entonces ya no me importaba. Pasaron los meses hasta que se acercaron las vacaciones de invierno. Llamé a Denise para pedirle que volviera a casa para estar con mi familia. Me dijo que no era posible debido a su horario de trabajo. Entonces sugerí ir yo allá en avión. Me dijo que mi prioridad era arreglar la casa, no gastar dinero en unas vacaciones. Además, Denise insinuó que su familia estaría fuera en Acción de Gracias, así que no había necesidad de que fuera. Pasó el teléfono a Susan, quien me dijo que la familia se estaba reuniendo en la casa de su abuela. Y que estaba emocionada de ver a sus primos. Luego Brian se puso al teléfono y me dijo que su tío lo llevaría al juego de los Bears en Soldier Field en Acción de Gracias. Algo no cuadraba, y finalmente me harté de la situación. Decidí que iría a Chicago. Seguramente encontré respuestas a preguntas que nunca antes había considerado, como lo fácil que era ser reemplazado. La peor respuesta llegó cuando Susan cumplió 18 años.
Intenté en vano comunicarme con ella y Brian después de mi viaje a Chicago, muchas veces, dejando innumerables mensajes suplicándoles que me llamaran. Nunca devolvieron mis llamadas. 2 semanas después del cumpleaños de Susan, recibí un gran sobre Manila en el correo. Susan había presentado una solicitud en el condado de Cook para cambiar su nombre de Susan Mayón a Susan Starling. Su razonamiento era que quería el nombre de su padre biológico, Paul L. Starling. Adjuntas estaban declaraciones juradas de Susan Mayón y Paul Starling, alegando que comenzaron una relación íntima en la universidad hasta la escuela de Derecho, lo que resultó en el nacimiento de su hija. Esto fue confirmado por los resultados de ADN notarizados de 3 laboratorios reputados. También estaba incluida una copia sellada del juez que aprobaba el cambio de nombre. En ese momento supe que cuando Brian cumpliera 18 años, recibiría una sorpresa similar. Luego recibí la llamada de Denise. Preguntó si había recibido un paquete en el correo, y le dije que sí. Explicó que la copia debía haber ido a su madre. Pero debido a un error de la secretaria, había sido dirigida a mí. Me aseguró que la secretaria había sido despedida por cometer el error. No, Denise, yo soy el que ha estado cometiendo errores. El problema es que los he estado cometiendo durante más de 20 años. Colgué el teléfono, y poco después, recibí los papeles de divorcio. A pesar de que ella tenía el trabajo mejor remunerado, insistió en que no tenía derecho a una división equitativa de los bienes matrimoniales. Lo suyo era suyo, y lo mío era mío. Excepto por ese pozo de dinero llamado casa. Aunque ella nunca pagó ni un centavo por la casa. Esperaba recibir el 50% de ese activo cuando se vendiera. En otras palabras, perdería 400,000 pesos. Me pregunto cómo reaccionó cuando recibió de inmediato el acuerdo de propiedad draconiano con mi firma adjunta. Sin protestas, tomé tiempo para enfocarme en los pisos y darme cuenta de que estaba en piloto automático y los pisos estaban lijados y pulidos y listos para ser teñidos y barnizados. Estaba orgulloso del progreso que estaba haciendo y al día siguiente vería terminado el trabajo de tinción y durante la semana comenzaría a agregar las varias capas de barniz para proteger el tinte. El tinte que había seleccionado se vería bien contra las diferentes tonalidades pastel que pinté en las diversas habitaciones. Desenrocé la tapa de la primera botella del día y recorrí todas las habitaciones descubriendo cosas menores que aún necesitaban atención, pero todas eran simples y podían hacerse fácilmente. Lo que necesitaba era otro proyecto grande para ocupar mi tiempo, y continué buscando opciones. Me encontré en el balcón principal mirando hacia el patio trasero extenso. De repente se me ocurrió que podía construir una gran piscina con un jacuzzi adyacente, tal vez una casa de piscina. Sonreí pensando en la investigación que tendría que hacer y en los permisos que tendría que solicitar. Con suerte, el proyecto del patio trasero ocuparía todo el verano. Visualicé diferentes tamaños y estilos de piscinas y calculé los costos potenciales del proyecto. Pronto empecé a escuchar el sonido de un motor atormentado y gente gritando. Como no eran visibles desde atrás, fui a una habitación que daba a la calle principal. Miré hacia abajo y vi un gran camión de alquiler Uaul con un remolque Uaul tratando de retroceder hacia la entrada de la casa de al lado. La conductora estaba teniendo dificultades para descifrar qué hacer y había logrado que el remolque se encallara en el césped empapado por la lluvia y ahora solo estaba girando las ruedas más profundamente en el jardín. Salí corriendo y golpeé la ventana de la conductora, sorprendiéndola. Se giró y me miró sorprendida, aunque estaba tan preocupada intentando corregir su problema y lidiando con 2 niños pequeños en el asiento del pasajero que gritaban. Era increíblemente hermosa y estaba llorando. Le pregunté si necesitaba ayuda y su mirada de alivio me calentó el corazón mientras asentía entre lágrimas. Abrí la puerta y le di mi paraguas. Corrió hacia la puerta del pasajero, desabrochó a los niños y los llevó al porche delantero proporcionado por COVID. Me metí en el asiento del conductor y enderecé las ruedas, poniendo el vehículo en marcha lenta. Aceleré suavemente para que las ruedas traseras no giraran y avancé lentamente para salir de la huella que ella había hecho. Para hacer eso, tuve que dañar más parte de su jardín delantero,
pero era la solución más fácil. Pronto tenía el camión y el remolque de nuevo en la calle, listo para otro intento. La mayoría de las personas nunca han tenido que manejar un vehículo remolcando un remolque. El secreto para retroceder con un remolque es que debes girar en la dirección opuesta a la que normalmente girarías, lentamente. Maniobré el remolque hasta la entrada hasta que tanto el remolque como el camión estuvieran en la entrada, listos para ser descargados. Apagué el vehículo y corrí agachado bajo la lluvia hasta el porche. Los niños estaban aplaudiendo y una gran sonrisa ahora adornaba a la rubia. Decidí en ese momento que la prefería sonriendo en lugar de llorando. Aquí están las llaves. Se las entregué y las coloqué en su pequeña palma. Muchas gracias por ayudarnos. No sé qué habría hecho sin ti. Incluso tenía el más dulce acento sureño posible. Siempre es un placer ayudar a un vecino. Soy Mark Mayón. Supongo que ustedes son mis nuevos vecinos. Oh, perdón por mi grosería. Soy Ginny Harris, y estos dos monstruos son Kai y Billy. La descripción provocó una protesta de los niños y corrieron a abrazar a su madre para que dejara de hablar. Sonreí ante las travesuras mientras la crisis había pasado y todos podían relajarse. Le dije que esperaba que tuviera ayuda para descargar porque podía ver que el camión y el remolque estaban realmente sobrecargados. Una expresión de tristeza apareció en su rostro. No, tuve ayuda para cargar, pero solo seremos 3 para descargar. Aquí, déjame ayudarte y si se complica demasiado, puedo llamar a algunas personas. Fui recompensado con otra mirada de gratitud mientras me agradecía profusamente. Sugerí que haría lo que pudiera por mi cuenta y luego veríamos cómo seguían las cosas. Los 3 desaparecieron en su casa. Los gritos de decepción estallaron en la casa de inmediato. Entré a la habitación oscura. Ginny estaba molesta mientras me decía que se suponía que la electricidad debía estar encendida. Le dije que esperara y salí a llamar a un amigo que trabajaba para la compañía eléctrica. Le di la dirección y me dijo que recordaba que había ido a instalar el medidor, pero como no había nadie en casa, según la política de la empresa, se había ido. Estaba programado para volver el lunes por la tarde para intentarlo de nuevo. Bueno, ellos están aquí ahora, y es una mujer con 2 niños pequeños y me debes algunos favores. Así que ven aquí, instala el medidor y luego sé creativo con el papeleo. Él aceptó venir, colgué y fui a decirle a Ginny que pronto tendríamos electricidad. Ella me agradeció y los niños volvieron a aplaudir. Con eso, abrí el remolque y comencé a llevar cajas a la sala, tenuemente iluminada por la atmósfera lluviosa del día. Ginny ayudó a llevar las cajas más pequeñas y ligeras a la casa, mientras los 2 niños observaban desde el porche. Eran tan lindos discutiendo sobre quién dormiría en su habitación primero. Ginny me dio una sonrisa sardónica cuando notó que observaba a los niños. Le recordé que dejara las cajas pesadas para mí mientras tomaba una caja grande de sus manos y la llevaba a la pila de cajas dentro. Justo cuando estábamos terminando de descargar el remolque, mi amigo John llegó en su camión de la compañía de servicios públicos. En unos minutos, las luces se encendieron por toda la casa. Esto animó a los niños, que empezaron a correr de una habitación a otra explorando. John volvió a su camión a buscar el papeleo para que Ginny lo firmara. Entonces, Mark, ¿ya descargaste todo? Respondí, John, todavía estamos trabajando en el remolque y no hemos empezado con el camión todavía. Sin decir nada más, John caminó hacia el remolque, tomó una caja y comenzó a llevarla adentro. Eso me dio la idea de hacer varias llamadas, y le dije a Ginny y a John que se tomaran un descanso. Nos sentamos allí conociéndonos, y Ginny nos contó que era maestra de escuela primaria. Antes de que pudiera preguntarle cómo podía permitirse una casa en el vecindario, llegó la caballería. Amigos con esposas y niños empezaron a llegar, trayendo pizzas, cerveza para los adultos y refrescos para los niños. Pero lo más importante, trajeron espaldas fuertes. Se desató una vorágine de actividad mientras descargaban el camión. Las esposas de mis amigos hicieron un recorrido por la casa.
Un ejército de niños corría por toda la casa, y se discutía la estrategia de decoración sin parar. Se abrieron cajas y se llevaron los contenidos a las habitaciones correspondientes. Se descargaron muebles y se montaron juegos de dormitorio en las habitaciones adecuadas. Luego, se decoró la sala de estar para señalar el final de la descarga del camión. Luego, solo quedaba relajarse y disfrutar de una visita con amigos. Me impresionó lo fácilmente que Ginny se adaptó a organizar una fiesta improvisada con personas que acababa de conocer. Luego me di cuenta de que sus modales cálidos estaban haciendo amigos rápidamente. Se compartieron números de teléfono y se hicieron citas para almorzar entre todas las mujeres. Ion se inclinó hacia mí, me dio un codazo con su botella de cerveza y susurró: «Sabes, el denominador común entre todas estas mujeres eres tú. Prepárate para que te ardan los oídos». Me reí y luego le conté sobre mi idea para una piscina. Empezamos a lanzar ideas y más chicos empezaron a opinar. Así que ahí estaba yo con los chicos hablando y Ginny hablando con las chicas, y de vez en cuando nos mirábamos y sonreíamos. Poco a poco, la fiesta se disolvió y todos los invitados se fueron. Ginny me permitió llevar a los niños dormidos arriba a sus camas, y ella los arropó y besó a sus ángeles dormidos buenas noches. Sin decir palabra, bajamos las escaleras y luego salimos a sentarnos en los escalones del frente. Le ofrecí una cerveza y ella negó con la cabeza, así que destapé la botella helada y tomé un trago largo. Continuamos sentados, relajándonos. «Mark, eres mi héroe. Muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros». «Ginny, solo estoy siendo un buen vecino. No hay necesidad de agradecerme». «Tonterías», insistió ella. «Si no fuera por ti, todavía estaría atrapada en mi patio delantero con 2 niños llorando en una casa sin electricidad. Te debo mucho, señor». Me reí y dije: «Espera a que me conozcas», y tomé otro trago. «Hablando del camión, ¿qué vas a hacer con eso?». Una mirada angustiada apareció en el rostro de Ginny, y me relató la historia de terror de conducir de un lado al otro del país en el camión, como había incontables conductores irritados que le tocaban la bocina cuando tenía que detenerse para echar gasolina, comer o descansar. Su falta de familiaridad con la conducción de un camión había causado varios atascos en estaciones de servicio, restaurantes de comida rápida y moteles. Generalmente, sufría humillaciones y profanidades hasta que de alguna manera resolvía su dilema. «Y ahora tengo que devolver el camión a través del país», dijo llorando. La tienda de Uaul insistía en que devolviera el camión a su ubicación. Puse mi mano en su hombro y la tranquilicé. «Ginny, me encargaré de devolver el camión». Me miró con sorpresa. «Mark, no puedo dejar que hagas eso. Ginny, no puedes someter a tus hijos a otro viaje así. Yo puedo encargarme de esto. No te preocupes por el camión. No es como si lo fuera a robar. Y sabes dónde vivo». Ella siguió discutiendo durante un par de horas hasta que finalmente mi lógica prevaleció y me dio todos los papeles del alquiler. Me preguntó cuándo empezaría mi viaje. Le dije que sería alrededor de las 9 a.m. y ella dijo que si me iba tan temprano, tal vez deberíamos irnos a dormir. Al levantarnos, me dio un abrazo impulsivo y me besó en la mejilla. «Buenas noches». Estaba adentro antes de que pudiera reaccionar. Sentí un cálido resplandor mientras caminaba a casa. A la mañana siguiente, toqué la puerta de Ginny. Cuando abrió, fui asaltado por 2 pequeños tifones abrazando mis piernas y llamándome Mr. Mark. Me reí y los levanté a ambos, llevándolos adentro. Ginny me entregó nerviosa las llaves y un sobre lleno de billetes de 20 pesos. Explicó que era para gasolina y un boleto de autobús para regresar a casa. «Mark, por favor ten cuidado», me dijo mientras encendía el camión y salía con el remolque por el camino. «¿Cuándo volverás?», preguntó. Sonreí. «Más pronto de lo que piensas». Conduje hacia la interestatal y justo antes de llegar a la rampa de entrada, giré hacia la tienda local de Uaul. Entré y vi a la persona con la que quería tratar. «Hola Mark,
¿Qué pasa?, dijo el gerente de la tienda al estrechar mi mano. Hola, Perry. Estoy devolviendo un camión para un amigo. Le entregué los papeles y los estudió. Mark, esto dice que se suponía que era un alquiler de ida y vuelta. El camión y el remolque deben volver allá. Bueno, Perry, las cosas han cambiado y esto necesita ser un alquiler de un solo trayecto y pagaré lo que sea necesario por cambiar los términos. Está bien, déjame aclararlo con la tienda de origen. Mientras esperaba, noté que Perry estaba teniendo una conversación cada vez más acalorada con la otra parte. Finalmente, gritó que aceptaría la entrega del camión y el remolque y colgó el teléfono, mientras caminaba hacia mí. No digas una palabra, Mark. Solo sonreí y le entregué las llaves mientras inspeccionaba el camión y luego una tarjeta de crédito para cubrir el cambio de un alquiler de ida y vuelta a uno de un solo trayecto. Me entregó un recibo y violé su orden al agradecerle. Luego salí y llamé a un taxi. 30 minutos después, me bajaba del taxi frente a mi casa. Por suerte, Kay y Billy estaban jugando afuera. Cuando me vieron, gritaron "Mr. Mark" por todo el aire. Una Ginny cubierta de tierra salió a investigar. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verme. ¿Qué pasó? No me digas que tuviste un accidente. Me reí y le dije que había dejado el camión y el remolque en la tienda local de Uaul. Ella frunció el ceño. Pero allá me dijeron que cuando alquilé el camión tenía que contratarlo para un viaje de ida y vuelta. No me iban a dejar tenerlo a menos que lo devolviera. Ginny, cuando hablé con el gerente local de Uaul, llamó y explicó el cambio de circunstancias y logró que aceptaran la entrega del camión. Está bien, era una mentira, pero no lastimó a nadie excepto a los idiotas que alquilaron el camión y resolvió el problema. En cualquier caso, Ginny sonrió cuando le entregué el recibo que significaba que la transacción estaba completa. Parece que te estás divirtiendo, dije al señalar su atuendo. Ella me dijo que estaba subestimando las complejidades que presentaba la casa. Le dije que si se volvía demasiado difícil, viniera a buscarme y la ayudaría. Luego le devolví el sobre de dinero en efectivo que me había dado esa mañana y caminé de regreso a mi casa. A pesar de haber perdido la mitad de la mañana, pronto tuve toda la segunda planta teñida y comencé con la primera planta. La liberación terapéutica que me daba esa actividad ahora estaba siendo contrarrestada por pensar en la atractiva rubia de al lado. Me di cuenta de que estaba tarareando mientras aplicaba el tinte. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí con ganas de tararear. Un golpe en la puerta puso fin a mi tarareo, y abrí la puerta a una Ginny ansiosa. Tengo una emergencia de fontanería. Hay una fuga de agua debajo de mi inodoro. ¿Puedes ayudarme? Déjame tomar algunas herramientas y estaré allí en un momento, Ginny. Rápidamente reuní todas las herramientas que sospechaba necesitaría y fui a la casa de al lado. Kay y Billy me esperaban en la puerta y anunciaron la llegada de Mr. Mark al mundo. Me llevaron arriba al dormitorio principal donde encontré a Ginny en el baño, secando furiosamente el agua con una toalla y escurriéndola en el lavabo. Dejé mis herramientas y me arrodillé para cerrar el agua en la válvula. Traduciré el texto manteniendo el significado y estilo original. Luego, descargué el inodoro para vaciar el tanque y la taza. Eso provocó otra inundación de agua que se filtraba del inodoro. Le dije a Ginny que yo me encargaría de aquí en adelante. Ella se alejó y trató de quitar lo que colgaba de la barra de la ducha sin que yo me diera cuenta. Fingí no verla mientras caminaba detrás de mí y se paraba en la puerta, como si fuera algo habitual. Desconecté rápidamente el tanque de la línea de agua y lo retiré de la taza. Luego quité la taza y, como sospechaba, el anillo de cera había fallado. Retiré los restos del viejo anillo de cera y lo reemplacé con un anillo de repuesto que tenía de mis propias renovaciones. Durante todo ese tiempo, le explicaba a Ginny lo que estaba haciendo. Coloqué masilla alrededor del borde inferior de la taza y coloqué cuidadosamente la taza sobre la brida. Presioné la taza hacia abajo y le dije a Ginny que se sentara en la tapa del inodoro.
Ella se rió mientras le decía que su peso aseguraría que el anillo de cera sellara correctamente. Mientras me movía a su alrededor, asegurando los pernos a la brida, tuve la loca idea de hacer el amor con ella, incluso después de estar seguro de que el anillo había sellado. La mantuve sentada allí a pesar de las posiciones incómodas que tuve que adoptar. Finalmente, tuve que decirle que se levantara para poder volver a colocar el tanque. Pronto lo atornillé y abrí el agua para hacer una prueba de descarga. Esta vez no hubo ninguna fuga, y Ginny gritó de victoria. Luego terminé con otra línea de masilla alrededor de la base de la taza. Después de eso, solo quedaba trapear y limpiar. Ella se acercó a abrazarme, pero le indiqué mi ropa empapada. «Bueno, déjame lavarla», exclamó. Le recordé que tendría que estar deambulando. Ella dijo que le gustaría invitarme a una comida, pero sin su coche, no había tenido la oportunidad de comprar víveres. Ella y los niños sobrevivirían con comida para llevar. Le dije que si le gustaba, iría a casa a ducharme y los llevaría a cenar. Ella estaba preocupada de que estuvieran imponiéndose demasiado. Le dije que no pensara en eso y que estaría allí a las 6 p.m. para llevarlos a cenar. A las 6 p.m., llegué a su garaje y salieron al coche. Ginny se sorprendió de que hubiera comprado 2 asientos elevadores para Kai y Billy. Colocamos a los niños y los llevé a un buen restaurante italiano. Continué familiarizándome con mis nuevos vecinos mientras Kai y Billy tomaban turnos para contarme cosas. Ginny solo se sentaba y sonreía mientras sus 2 encantos se grababan en mi corazón. Un par de veces revelaron información personal que hizo que Ginny se sonrojara y rápidamente dirigiera la conversación en otra dirección. Después de la comida, los llevé a un lugar de helados que tenía un área de juegos para niños. Observamos cómo jugaban con los otros niños. La pura expresión de amor en el rostro de Ginny mientras observaba a sus hijos era la que los artistas han intentado capturar desde el comienzo de la civilización. Ella notó que la estaba mirando y desvió su atención hacia mí. «¿Te gusto, Ginny Harris?», la provoqué. Ella se sonrojó de inmediato. Dios mío, quería hundirme en la tierra cuando Kai soltó eso. A partir de ese momento, nuestra conversación se desvió a varios temas, incluyendo por qué Ginny no tenía su coche. Ella explicó que su hermano, que era ingeniero, regresaría de su servicio en el extranjero y conduciría su coche hasta ellos. Hasta entonces, alquilarían un coche a partir de mañana. Tonterías. Solo usa el mío, le dije. Raramente lo conduzco ya que usualmente uso mi camión. Y nuevamente discutimos hasta que finalmente la convencí de que usar mi coche era la solución más económica a su problema. Al empezar a regresar a casa, los niños se quedaron dormidos casi de inmediato, agotados por sus esfuerzos. En el camino, le señalé a Ginny los diversos controles y características del coche mientras ella asimilaba todo en silencio. Aparqué en su entrada y recogí a Kai en mis brazos mientras Ginny abría la casa. La puse en la cama y Ginny fue a arroparla. Fui a buscar a Billy y Ginny me esperaba mientras lo ponía en la cama. Nuevamente ella se ocupó de él y me di cuenta de que extrañaba esa parte de criar una familia. La tristeza debía ser evidente porque Ginny tenía una expresión de preocupación en su rostro mientras me miraba. Traté de asegurarle que estaba bien, pero creo que ella sabía lo contrario. Mientras colocaba mis llaves del coche en su mano, ella tocó suavemente mi mejilla con su otra mano y, poniéndose de puntillas, me dio un suave beso de buenas noches. No podría estar seguro, pero creo que le evité todo el camino de regreso a mi casa. El lunes me encontró de vuelta en mi trabajo, pero no podía concentrarme pensando en Ginny. Apagué mi computadora y comencé a hacer varios trabajos en la casa, incluyendo terminar de teñir el primer piso. De esa manera fue un buen día. A medida que los proyectos de la casa continuaban disminuyendo. No es que pudiera ver la luz al final del túnel, pero rápidamente me acercaba al túnel de todos modos. Escuché voces llamando a Mr. Mark antes del golpe en la puerta. Sonreí al abrir la puerta. Mr. Mark, venga a comer con nosotros,
corearon los dos niños mientras Ginny me invitaba a participar de su primera comida casera. Pedí 15 minutos para una ducha rápida y ella dijo que estarían esperando cuando llegara. La mesa del comedor estaba llena de pollo frito, papas fritas sureñas, galletas con salsa, maíz y guisantes de ojo negro. El aroma de una tarta de manzana caliente también anunciaba su presencia. Ambos niños discutieron que querían sentarse a mi lado y Ginny dijo que la única manera de resolverlo era que yo me sentara a la cabecera de la mesa. Los niños se sentaron a ambos lados de mí y Ginny se sentó frente a mí. Los niños dijeron la gracia y luego todos nos enterramos en la comida. Me llené con la fabulosa comida y gemí cuando apareció una porción de tarta de manzana a la mode frente a mí. De alguna manera terminé cada bocado delicioso y luego fui reclutado para jugar varios juegos infantiles por el resto de la noche. A las 9 p.m., los niños se fueron a la cama con Ginny siguiéndolos. A mitad de camino, se detuvo y me invitó a subir. Subí y leí un cuento antes de dormir a Billy mientras Ginny hacía lo mismo con Kai. Mientras dormían, bajamos sigilosamente y Ginny preparó una olla de café. Mientras se preparaba, ambos comenzamos a limpiar después de la comida y pronto tuvimos todo en orden. Ella me sirvió una gran taza de cerámica llena y me preguntó cómo la tomaba. Cuando le dije que negra, arrugó la nariz mientras vertía crema en la suya. Me entregó la taza y salimos al columpio del porche. Era una noche de noviembre inusualmente agradable. Mientras sorbíamos el café humeante, comenzamos a hablar sobre Kai y Billy, y antes de darme cuenta, le estaba contando sobre Susan y Brian. Luego las compuertas se abrieron mientras le contaba sobre el desastre ardiente que eran mi familia y mi vida. Cuando terminé, los ojos de Ginny se llenaron de lágrimas de simpatía por mí, y ella apoyó su cabeza en mi torso y comenzó a consolarme. Era agradable tener a alguien que tuviera empatía por lo que había estado pasando. Luego, en una voz suave y tranquila, me contó lo que la había llevado a ella y a los niños a cruzar el país. Había tenido una infancia ideal, fue la reina del baile y se casó con su novio de la infancia. Se fueron a la universidad, obtuvieron sus títulos y luego comenzaron a formar su familia. En algún momento, el tren se descarriló. Comenzaron a discutir, principalmente por sus coqueteos con otras mujeres. Los coqueteos se convirtieron en aventuras completas, y las discusiones se volvieron físicas. Afortunadamente, los niños eran demasiado pequeños para entender el drama que se estaba desarrollando. La palabra divorcio apareció cada vez más en las conversaciones de Ginny y su esposo cuando hablaban entre sí. Luego llegó la fatídica llamada una noche de la policía. Una joven conductora había muerto en un accidente de un solo coche. Fuera de los restos, su esposo fallecido había sido expulsado. Según todas las indicaciones, estaban involucrados en un momento íntimo en el momento del accidente. Desde ese punto, se trataba de lidiar con la situación. Sus suegros culpaban a Ginny. La familia de la chica muerta culpaba a Ginny. Y hasta cierto punto, Ginny culpaba a Ginny. El patrimonio se movió lentamente a través de la sucesión mientras las maniobras legales de sus suegros continuaban comiendo los activos de su difunto esposo. Luego, la familia de la chica muerta presentó una demanda, y Ginny se vio obligada a contrademandar. De alguna manera, ella atravesó el calvario y, cuando todo se resolvió, decidió un cambio radical. Había investigado todas las regiones del país para reubicarse, y el destino la llevó a mi vecindario. Había usado todo su dinero para comprar su casa. Y ahora todo lo que le quedaba era la promesa de un trabajo en el distrito escolar y una cuenta de fondo de cobertura de bajo rendimiento que tendría que usar para cubrir sus gastos hasta que comenzara su trabajo. Una cosa que no había contado eran las reparaciones de la casa que necesitaban hacerse. Eso también estaba comiendo sus ahorros. A través de todo, todavía no tenía arrepentimientos por mudarse aquí. Nos sentamos allí en silencio, contemplando mientras el columpio se movía lentamente de un lado a otro. Luego le dije que quería revisar su cuenta de fondo de cobertura. Le dije que estaba seguro de que podría poner su cartera de acciones en un camino exitoso. Se levantó y entró en la casa.
Unos minutos más tarde, regresó con un archivo. Tomé los papeles y le dije que los revisaría durante la noche. Ella me dijo que los guardara y los trajera al día siguiente cuando cenáramos. Luego me dio otro beso de buenas noches. Tan pronto como llegué a casa, comencé a estudiar su cuenta de fondo de cobertura y me di cuenta de todas las formas poco éticas que el administrador había utilizado para enriquecerse. No solo era un ladrón, sino también un incompetente. Basándome en su selección de acciones en las que invertir, no tenía dudas de que podría lograr un cambio positivo del 30% en su cuenta en el primer año solo. Comencé a marcar cosas para señalarle a Ginny mañana y a Winnie Beth, aún pensando en su beso. A la hora de la cena, me encontré en casa de Ginny para otra deliciosa comida, seguida de más juegos con los niños y lecturas antes de dormir. Esta vez leí a Kate hasta que se quedó dormida, la arropé y le di las buenas noches. La noche era más fría y no permitía estar afuera, además necesitaría la mesa de todas formas para extender mi análisis. Hojas de cálculo y proyecciones para Ginny. Lo tenía todo preparado. Cuando ella bajó y preparó otra taza de café, me preguntó qué había descubierto. Le dije que la estaban engañando y que podía ayudarla. Mientras comenzaba a explicarle en detalle, ella empezó a caminar hacia el salón. Le pregunté qué pasaba. Ella respondió que no pasaba nada, que confiaba en mí y por lo tanto no había razón para explicar las cosas ahora. Quería que fuera al comedor y nos relajáramos. La seguí y nos sentamos a hablar hasta tarde. A medida que el fuego se extinguía en la chimenea, me di cuenta de que, a pesar de la diferencia de edad, en el poco tiempo que conocía a Ginny, me sentía mucho más cómodo con ella que con Denise. Al despedirnos con un beso de buenas noches, salí con su firma para autorizarme a hacerme cargo de su cuenta de valores y una invitación permanente a cenar. Tan pronto como me desperté, comencé a estabilizar la situación financiera de Ginny. Llamé a su antiguo corredor y le dije que estaba despedido y que yo me haría cargo de la cuenta. Comenzó a ponerse desacuerdo hasta que mencioné que tal vez necesitaba llamar a la SEC. Esas palabras mágicas cambiaron por completo su actitud, y logré que acordara reembolsar a Ginny todas las tarifas que había cobrado en su cuenta por un total de 5,000 pesos. En cuestión de minutos, recibí una confirmación electrónica del cambio en su cuenta. No estaba mal para 10 minutos de trabajo. Luego comencé a reestructurar su cartera de inversiones, deshaciéndome de algunas acciones perdedoras y reinvirtiendo en acciones de primera calidad. El resto lo invertí en acciones agresivas y volátiles, que requerirían monitoreo constante, pero manejadas correctamente, le darían un gran rendimiento. Además, no le cobraría ninguna tarifa de corretaje por ninguna de las transacciones. Al final del día de operaciones, estaba satisfecho con lo que había logrado. Fui a casa de Ginny para cenar con el corazón contento. Cuando empecé a mencionar el tema con Ginny, ella me detuvo y me dijo que confiaba en mí y que no tenía que preocuparme por dar un informe diario. Así que seguí operando en su cuenta y viéndola todas las noches. Los fines de semana ahora los pasábamos mostrándole la ciudad a ella y a los niños en lugar de hacer proyectos en casa. Bueno, eso no era del todo correcto. Estaba ayudando a Ginny en su casa. Su casa estaba en el mismo estado de deterioro en el que había estado la mía una vez que comencé, así que mi experiencia resultaba útil. Mientras discutíamos un problema, yo ofrecía varias soluciones y Ginny decidía. También ella decidía a qué ritmo avanzaba nuestra relación. Nuestro beso de buenas noches pronto se convirtió en sesiones de hacer el amor una vez que los niños se dormían. Ella solo me permitía llegar hasta cierto punto porque se sentía incómoda haciendo algo mientras los niños dormían arriba. Pero solo abrazar ese maravilloso cuerpo junto al mío era suficiente para mí, incluso si volvía a casa todas las noches con frustración sexual. Luego llegó el hermano de Ginny, Ray, y su familia con su auto. Asamos bistecs mientras él y yo nos conocíamos. Podía notar que Ginny le preguntaría qué pensaba de mí, y quería que fuera una opinión honesta, así que no traté de fingir nada con él. Ray, voy a ser directo contigo. Estoy enamorado de Ginny y tengo la intención de casarme con ella cuando esté lista.
Es lo mejor que me ha pasado y valoro cada momento que paso con ella. Sé que valora tu opinión, y aunque nos acabamos de conocer y todavía no me conoces bien, dame tiempo y te demostraré cuánto me importa ella. Mark, desde el primer día que la conociste, sé que has estado allí para Ginny y los niños. Ella te aprecia mucho y creo que ustedes dos pertenecen juntos. Pero entiende, si alguna vez le haces daño como lo hizo ese hijo de bruja, entonces tú y yo tendremos una reunión muy desagradable. Con eso, chocamos las botellas de cerveza y llevamos los bistecs adentro. Después de la cena, Billy y Kay llevaron a sus primos arriba. Mientras Ginny y yo hablábamos con Ray y su esposa, nuestra conversación llegó al punto en que Ray y Ginny comenzaron a hablar sobre momentos embarazosos de su infancia. Ginny gritaba en protesta jovial mientras Ray continuaba toda la noche. Finalmente, Ray miró a su esposa y dijo: «Cariño, llevemos a los niños a la cama y luego vayamos a dormir a la habitación de Ginny». Con esa implicación en el aire, todos nos despedimos sin decir una palabra. Ginny y yo nos tomamos de la mano mientras entrábamos en mi casa hacia mi habitación. Tuvimos un amor salvaje y asombroso, el amor de mi vida. No tengo idea de cuánto tiempo continuamos acariciándonos en el resplandor posterior. Pero pronto llegamos al descubrimiento mutuo de que nuestros esfuerzos físicos nos habían dado hambre a ambos. Mientras reíamos y nos levantábamos de la cama, me puse mis shorts y alcancé mi camiseta. Cuando Ginny me dijo que eso era lo que iba a usar, estaba listo para poseerla de nuevo mientras ella se cubría juguetonamente con su nueva bata y bajamos las escaleras. Mientras saqueábamos el refrigerador, me alegró ver que nuestra conversación era relajada y fácil mientras hacíamos la transición de vecinos a amigos y amantes. Cada vistazo que echaba de ella en la mesa de la cocina me hacía desearla más. Estaba sentada con los pies descalzos apoyados en el borde del asiento, todavía cubierta solo por mi camiseta. La abracé y la llevé arriba. La coloqué en mi cama de nuevo mientras la miraba con asombro. En ese momento, me di cuenta de que haría cualquier cosa por ella. La protegería con todas mis fuerzas. Y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre nosotros. Fue ese momento de serendipia lo que me hizo darme cuenta de la diferencia entre Denise y Ginny. Mi tiempo de duelo por el pasado y de trabajar sin parar había terminado. Ahora es el momento de empezar a vivir de nuevo. La acurruqué contra Ginny y ella puso mi brazo sobre ella para protegerla durante la noche. Creo que ambos sabíamos que tendríamos un despertar encantador por la mañana. Le di un beso de buenas noches y pronto nos dormimos. Pasaron meses hasta que una tarde sonó el timbre de la puerta. Para mi sorpresa, allí estaban Denise y su amante, Paul Starling, con Susan y Brian a remolque. Supongo que debería haberlo esperado, ya que me habían informado de que estaban de vuelta en la ciudad. Denise dijo que tenía una propuesta para mí y preguntó si podíamos hablar. Cerré la puerta detrás de mí y esperé. Creo que los descolocó que no los invitara adentro. Esperé a que alguien hablara. Como no tenía nada que decirles, Denise se repuso de mi descortesía y comenzó a hablar. Me dijo que había manejado toda nuestra situación de manera incorrecta y quería hacer las paces. Resultó que Paul era el chico de fraternidad que su hermandad le había presentado todos esos años atrás. Habíamos sido rivales aunque nunca nos habíamos conocido. Denise siguió viéndolo y resultó que había sido una proposición al 50% que alguno de nosotros la había embarazado. Denise me eligió a mí y esperaba vivir su vida conmigo. Luego, en la escuela de leyes, para su sorpresa, Paul fue uno de sus compañeros de clase. Él siguió persiguiéndola y ella resistió tanto como pudo. Pero finalmente sucumbió a su encanto de nuevo cuando reavivaron su aventura. Cuando Denise se graduó y nos mudamos a Dallas, ella esperaba que fuera el final. Después de nuestra mudanza a Atlanta y su traslado a Chicago, descubrió que Paul trabajaba en otra firma. Una cosa llevó a la otra, y una vez más estaba en sus brazos. A su insistencia, hizo que los niños fueran probados y ambos resultaron ser hijos de Paul. Seguramente podía entender el deseo de los niños de reunirse con su padre biológico.
Continué conteniendo mi temperamento y mordiéndome la lengua mientras Denise continuaba. Dado que había llegado a un callejón sin salida en mi carrera, era incumbencia de Denise hacer lo mejor para la familia, y eso significaba divorciarse de mí y obtener lo máximo para sus hijos. Hijos. Por eso había insistido en la mitad de las ganancias de la casa conyugal, aunque yo había hecho todos los pagos. Ahora, vamos al meollo del asunto. La familia estaba regresando a Atlanta en anticipación a su próxima promoción a socia. La noticia se había extendido hasta Chicago sobre la reciente gentrificación del viejo barrio de mi abuela. Todos buscaban comprar y restaurar todas las viejas mansiones a su antigua gloria. Denise sabía que yo estaba desempleado desde la firma de corretaje después del divorcio y no podía permitirme darle a la casa de mi abuela la atención que necesitaba. Propuso que me traspasaría la casa conyugal y pagaría la hipoteca. Además, tenía un cheque de caja por la cantidad de 100,000 pesos. Todo lo que tenía que hacer era traspasar la escritura de la casa de mi abuela y estaríamos a mano. Continué mirándola mientras ella mostraba el cheque. Poco a poco su brazo descendió mientras yo seguía manteniendo silencio. Los invité suavemente a entrar y pensé que veía rastros de sonrisas de victoria en todas sus caras al entrar. Me complació escuchar los suspiros sorprendidos al ver el vestíbulo iluminado por la gran lámpara de cristal. Comencé a explicar detalladamente los esfuerzos que había realizado para devolverle el esplendor al pasillo de entrada. Desde allí, los conduje al salón donde los detalles exquisitos de la habitación se igualaban con los muebles caros y de buen gusto. Seguí explicando mis esfuerzos en cada habitación mientras ellos miraban asombrados la rica transición de mi hogar. El invernadero provocó suspiros de asombro en Susan cuando vio el piano de cola taingua destacado en la habitación. Siempre había expresado interés por la música, y lo mejor que pude darle cuando era niña fue un teclado eléctrico. Ella trazó tristemente sus dedos a lo largo de él mientras nos dirigíamos a la siguiente habitación. Luego subimos a los amplios y cómodos dormitorios, terminando en el dormitorio principal bañado por la cálida luz natural, incluyendo un baño principal con una ducha a ras de suelo con múltiples cabezales de ducha y la gran bañera con patas esmaltadas en oro. Los conduje al balcón con vistas a la piscina olímpica, completa con una casa de piscina y un área de descanso en la terraza. Continué guiándolos por cada habitación hasta que finalmente terminamos en mi estudio. Les expliqué sobre el revestimiento de caoba y mis esfuerzos para encontrar los muebles adecuados que complementaran la decoración. Les señalé todas las primeras ediciones costosas, los libros alineados en las estanterías empotradas, mientras mi Golden Retriever, Butters, se acercaba y se sentaba junto a mí en el sofá. Denise miró con desagrado ya que siempre había odiado a los perros. Como podrás imaginar, ya no me importaba lo que le gustara a ella. Ahora, después de hacer el recorrido, ¿realmente creen que estaría interesado en volver a vivir con esas personas que solo me causaron miseria? Antes de que alguien pudiera responder, 2 torbellinos vinieron y se lanzaron sobre mi regazo. «Papá, volvimos del acuario», gritó Billy. «Es aquarium», lo corrigió Kai. Billy no se detuvo y luego Kai comenzó a describir su viaje al acuario de Atlanta. Continuaron describiendo lo que vieron y luego Billy me dijo, «Pero papá, nuestro acuario es mejor». A lo que Kai estuvo de acuerdo en que nuestro acuario de pared en el sótano, que construí para ellos, era mucho mejor. Denise se sorprendió y desconcertó ante la interrupción. No le di ninguna explicación mientras Ginny se acercaba, embarazada de 7 meses. «Oh, cariño, no sabía que tenías visitas», dijo. Fui rápidamente a su lado y le pregunté cómo se sentía mientras la guiaba hacia una silla. Fui recompensado con una sonrisa gratificante. Mientras ella me besaba, anuncié, «Ellos no son visitas, y se están yendo». Los llevé afuera y les dije que nunca volvieran. Mientras se alejaban en su coche, sabía que tenían 1.000.000 de preguntas y nunca obtendrían respuesta a ninguna de ellas. Como por ejemplo, cómo me mudé de inmediato de la casa después de regresar de Chicago, de vuelta a la casa de mi abuela. Una vez allí, me di cuenta de que la estructura de la casa seguía siendo sólida y que podía restaurarla en su mayor parte por mi cuenta. Eventualmente, se convirtió en parte de mi terapia.
La otra parte de mi terapia estaba en el trabajo. Después de todos los años en las firmas de corretaje, había aprendido las innumerables formas en que un corredor podía evadir las salvaguardas de la firma y ponerla en riesgo. Aunque técnicamente se suponía que debía autorizar todas las transacciones con mi superior, tenía casi carta blanca para operar, ya que mi reputación era la de un operador cauteloso y seguro. Pero cuando volví de Chicago, abrí una cuenta en una empresa ficticia y, utilizando fondos de la firma, inicié una avalancha de operaciones. Al final del día, tenía varios miles de dólares de beneficio en la cuenta y reemplacé cada dólar en las arcas de la firma. Luego borré las transacciones de los ordenadores de la firma para que no quedara ningún registro, y así empecé. Sé que dirás, pero me reconcilié sabiendo cuánto había ganado para todos aquellos para los que trabajé durante años. Estaba satisfecho con la devolución de un día. Al día siguiente, empecé a operar de manera agresiva de nuevo y al cierre de la sesión había ganado 10,000 pesos. Ese patrón continuó toda la semana mientras duplicaba o triplicaba mi dinero. Cuando tenía cerca de 200,000 pesos, tomé una posición corta en algunas acciones tecnológicas sobrecargadas. Lo había hecho justo a tiempo, ya que obtuve ganancias del 600% en cada una sin tener que responder a una llamada de margen. Ahora valía más de 1,000,000. Entonces mi superior empezó a husmear. El mismo hombre que me había hecho esa revisión ahora insistía en que le entregara la cuenta. Hice un par de movimientos y transferí la cuenta a una cuenta offshore, y le dije que se fuera a freír espárragos y renuncié en el acto. Desde entonces, continué mi racha hasta que fui bastante rico. Por eso no tuve objeción en firmar el acuerdo de liquidación de bienes de Denise. En su afán por proteger sus activos, había descuidado ver si yo tenía alguno. Y siguieron creciendo de manera agresiva hasta que conocí a Ginny y me di cuenta de que tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando me casé con Ginny, finalmente le revelé cuánto había en su cuenta. Casi se desmaya al mencionarle los 2 millones de pesos. Bueno, en realidad casi se desmaya cuando le dije que valía poco más de 400 millones de pesos. Luego le hice saber que era dueño de todas las casas en un bloque alrededor de nuestras propiedades. Su casa era la única que no pude comprar, y resultó ser la mejor inversión que nunca hice. Una última cosa que Denise nunca sabría es cómo la riqueza se correlaciona con el poder. Tanta riqueza requería mucha supervisión legal, una buena parte de la cual conservé a través de la firma de Denise para que supervisara. Aunque ella no estaba al tanto. Hice saber a varios de los socios principales cuán infeliz estaría si Denise ascendiera a socia. Es decir, si aún tuviera licencia. Verás, Denise y Paul fueron al banco que tenía la hipoteca de nuestra casa matrimonial, y falsificaron mi firma en los documentos para una segunda hipoteca para que tuvieran los fondos para el cheque de caja con el que intentaron tentarme y endosarme una segunda hipoteca. Lástima que no supieran que también era dueño del banco y tenía órdenes de ser notificado personalmente si algo levantaba sospechas en esa cuenta. Ahora mi buen amigo, el fiscal de distrito a quien yo había respaldado, presentaría cargos por falsificación contra Denise y Paul. Además, me aseguró que lideraría el camino para asegurarse de que ambos fueran expulsados de la práctica legal. Me pregunté casualmente, mientras colgaba el teléfono tras hablar con él, si Denise se representaría a sí misma o tendría un defensor público en su juicio. No le quedaría mucho después del anuncio del proyecto de viviendas de bajos ingresos. A continuación, salieron mis buenos amigos de la Asociación de Propietarios. Una empresa de construcción propiedad de mi conglomerado construiría el proyecto que hundiría los valores de las propiedades de los propietarios, ya que había comprado los terrenos para donarlos como desgravación fiscal en parte de mis ganancias anuales. Todo estaba conectado mientras me sentaba con mi querida esposa y le masajeaba suavemente los pies mientras nuestros hijos, a quienes había adoptado, veían la televisión con sus primos que se habían mudado a la antigua casa de Ginny, que ella le había dado a su hermano. La sonrisa de satisfacción en su rostro me alegró mientras obtenía una sonrisa de ella. Era la sonrisa que conseguía cuando sabía que tendría una noche especial. Por supuesto,
Cada noche con Ginny era una noche especial mientras le devolvía la sonrisa y seguía masajeándole los pies. Queridos oyentes, por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.